Buenos días, clase. Espero que estén bien. Espero que el Señor haya sido propicio a las necesidades, a sus necesidades, y que el Señor haya sido obrando durante esta semana en sus vidas. Hoy disponemos nuestro corazón delante de Él. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, que seas tú transformándonos, Señor, llenándonos de ti, de tu presencia. Que esta enseñanza, Señor, sea edificando nuestras vidas, edificando nuestro carácter y enseñándonos, Señor, el propósito tuyo en nosotros. Gracias, precioso Rey. Gracias por la posibilidad de esta clase. Gracias por permitirnos estos recursos. Gracias porque cada día podemos aprender un poco más de ti, de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Esta es nuestra tercera sesión de nuestro nivel de ministerio y nuestro tema es Descubriendo mi forma. Ese es el tema que hoy vamos a tratar. Y el texto que vamos a trabajar es Jeremías 1 del 1 al 10. El propósito, el objetivo de esta clase es descubrir la forma única en que Dios nos creó, nuestra forma única, de cada uno en particular. Vamos a leer el texto que vamos a estudiar. Entonces Jeremías 1 del 1 al 10 nos dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y plantar. En este texto encontramos algunas cosas en particular, y es que nos describe a Jeremías. ¿Quién es Jeremías? Y también nos habla sobre el llamado que Dios le hizo a Jeremías. Entonces nos dice que Jeremías era hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Eso nos habla de él. Que él estuvo, dice que palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Él estuvo en el reinado de Josías, de Joacim y de Sedequías. Dice que estuvo hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. O sea, él estuvo hasta cuando se llevaron cautivos a los israelitas para Babilonia, cuando la deportación a Babilonia. Aunque él no fue deportado, él se quedó en Jerusalén. Otras características que vemos de Jeremías en su libro, en el libro de Jeremías, es que él fue tirado, echado, lanzado a una cisterna, que le fue prohibido hablar en público, que fue considerado un traidor, no era agradable para el pueblo, para los mandatarios en el pueblo, por las cosas que él hablaba, por las cosas que él profetizaba. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Aquí en el texto dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Ahí nos habla de que Jeremías era un profeta también. Dice que antes que te formase en el vientre te conocí, o sea, te elegí, te conocí antes. Y también dice que te santifiqué. Y es que la palabra santificarse, santo o santificación,
tienen que ver con separarse o apartarse para Dios. Entonces dice que te santifiqué o te aparté con un propósito. Y el propósito que Dios le dio a Jeremías fue hablar en nombre de Dios a todas las naciones. ¿Cuál fue la reacción de Jeremías? Pues Jeremías se asustó y se excusó. Cuando está esa expresión, Señor Jehová, es que se asustó, o sea, no esperaba ese llamado. Y se excusó también, soy un niño, le dijo, soy muy joven, dicen algunas versiones. Y era que Jeremías era aún joven, y una persona joven, pues es una persona un poco inexperta, ¿no? No incapaz, pero sí inexperta. Así como Jeremías tuvo este llamado de parte de Dios, como muestra el libro de Jeremías, que Dios conocía quién era Jeremías, lo conocía, así el Señor a nosotros nos conocía a cada uno, con nuestras debilidades, fortalezas, con las vivencias que hemos tenido. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos porque Él mismo nos formó, como formó a Jeremías. También, si hoy nosotros estamos en este lugar, es porque Él también nos escogió, nos eligió desde antes que naciéramos, desde antes que nos formara y nos santificó, o sea, nos separó para Él, para cumplir un propósito suyo. Nos eligió y nos separó para que le sirvamos. Es específicamente lo que nos habla esta palabra, para que le sirvamos. También tenemos reacciones como la de Jeremías, nos asustamos y nos excusamos. Nos asustamos porque a veces pensamos que no podemos con la tarea, que no somos capaces, nos da temor, nos da desconfianza, o sea, llegan muchos sentimientos que nos hacen pensar y muchas impresiones que nos hacen pensar que no vamos a poder con esta tarea que el Señor nos envía a hacer, con ese servirle a Él, porque es una responsabilidad el servicio para Él. El compartir la palabra, el predicar su palabra, tiene una responsabilidad grande y es que no podemos ni quitar ni añadir nada de lo que esté en ella. Y si no, el Señor nos va a juzgar, nos va a pedir cuentas por eso, por lo que hacemos de manera indebida. Hay que ser muy cuidadosos en eso. Y pues tal vez eso sea uno de los sustos. Es una responsabilidad hacer. También nos excusamos porque igual como Jeremías podemos decir somos muy jóvenes o somos muy viejos o estamos muy ocupados o no sabemos o no hemos estudiado, no tenemos plata, no tenemos tiempo. Muchas excusas podemos dar en cuanto al llamado. Pero vamos a ver en el texto lo que le contesta el Señor a Jeremías cuando él se excusa. Dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Primero le dice que él va a hacer lo que lo envió a hacer. O sea, no digas que es un niño que aunque se sienta joven o viejo o eh, analfabeta o muy educado o como se sienta, de todas maneras, Dios le dio un propósito, un llamado, un mandato y lo va a hacer. Y también le dice que no tema, porque Él va a estar con Él siempre, con Jeremías. Y eso mismo nos dice a nosotros, no nos excusemos porque somos niños, porque vamos a hacer lo que Él nos manda hacer. Y tampoco nos dé temor porque Él es el que está con nosotros, Él nos va a respaldar, Él nos va a poner palabras en la boca, Él va a hacer lo necesario para que nosotros cumplamos con el propósito. De esto nos habla este libro. Esas son dos preguntas que vamos a hacer al final de la clase. El propósito de Jeremías, ya lo habíamos dicho, hablar de lo que Dios le dice que hable, arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. Y es que él le dijo, dice el texto que él tocó su boca y que él puso palabras en su boca. Vamos a mirar el texto para no decir lo que no es. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. O sea, todo lo que hable Jeremías para plantar, para derribar, para edificar, va a ser porque son las palabras de Dios en la boca de Jeremías. Eso es lo que es un profeta, ¿no?
También nosotros, igual que Jeremías, el Señor nos formó con sus propias manos, con un propósito. Entonces vamos a mirar cómo fue esa formación de Dios para nuestra vida, cómo nos formó Dios a cada uno de nosotros. Y Job 10:9 dice, tú con tus propias manos me fuiste dando forma, como quien hace una olla de barro. Y Salmo 139, 14 al 16 dice, soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Estos dos textos nos hablan de que el Señor mismo nos dio forma, Él nos diseñó, nos creó, con sus propias manos, cada parte, cada sentimiento, cada situación, todo lo que nosotros somos es un diseño de Dios. A veces pareciera que no, pero así es. Y entonces podemos hablar de nuestra forma, de esa forma que nos dio Dios. Y es que la forma en que Dios nos diseñó es la que determina mi ministerio, la que determina de qué manera y en qué lugar yo le voy a servir al Señor. Y vemos 5 factores de influencia, cada factor que influencia en esa forma. Cada factor eh, inicia, o sea, su letra inicial van formando nuestro acróstico de la palabra forma, de mi forma. Entonces estamos hablando de una formación espiritual, de una oportunidad del corazón, recursos y habilidades de mi personalidad, de los antecedentes. La formación espiritual habla de los dones con los que nos ha dotado el Señor, con los que nos ha capacitado el Señor o que nos ha dado como un regalo. Primera de Corintios 7:7 dice que a unos les ha dado de una forma y a otros de otra. No todos tenemos los mismos dones, cada uno tenemos un don diferente y una forma de servir diferente a la de los otros. Podríamos usar como ejemplo a Pablo para ir poniendo ejemplos en cada letra. Entonces, la formación espiritual de Pablo, dice Pablo que Dios lo nombró como su apóstol, que su tarea era predicar y enseñar a los gentiles. De esos dones, lo capacitó con los dones para cumplir ese llamado. Entonces, pues, ¿qué dones tenía Pablo? El de apostolado, el de predicar, el de enseñar y otros más que ayudaban con este propósito. La oportunidad del corazón es lo que me agrada hacer. Filipenses 2:13 dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Él fue el que puso en nuestro corazón el querer hacer ciertas cosas. Cuando nos diseñó, cuando nos formó, puso en nuestro corazón el anhelo de hacer ciertas cosas especiales. A Pablo le gustaba o era el anhelo de su corazón el predicar su palabra, el predicar la palabra de Dios. Y pues yo podría decirles que el anhelo de mi corazón siempre ha sido enseñar, escudriñar la palabra de Dios. Ese es uno de los anhelos. Lo que me agrada hacer en cuanto al servicio a Dios o para servirle a Dios, esa es una de las cosas que más me agrada hacer. Esa es la oportunidad del corazón, algo que me llega y que yo me siento súper cómodo en ese lugar. La R nos habla de recursos y habilidades y nos habla de los talentos y las destrezas y las capacidades que tenemos. Estos talentos, destrezas y capacidades nos los dio el Señor desde que nacimos, desde que nos formó con sus manos en el vientre de nuestros padres. Nosotros no somos un accidente, fuimos formados y diseñados por Dios y fuimos elegidos por Él. Él nos soñó, Él nos hizo, si para nuestros padres fuimos un accidente, para Dios no lo fuimos. Corintios 3:5, segunda de Corintios 3:5 pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Todas las capacidades que tenemos vienen de parte de Dios. Dios nos las ha dado.
La M nos habla de la personalidad, de los temperamentos. Mi temperamento define también mi personalidad. Los temperamentos, según Tim LaHaye, según la psicología, son cuatro: colérico, sanguíneo, melancólico, diplomático. Estos temperamentos también han sido formados en nosotros desde el vientre de nuestra madre. Los heredamos, vienen en nuestro ADN, el temperamento que tenemos. Lo que pasa con los temperamentos es que hay debilidades y hay fortalezas. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer, lo que nuestro Señor quiere hacer es que tengamos un temperamento controlado. El libro de Tim LaHaye se llama así, Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Uno de los libros de Tim LaHaye que habla sobre los temperamentos. Y la idea es esa, que nosotros nos pongamos en las manos de Dios para que Él vaya haciendo que las debilidades de nuestro temperamento vayan desapareciendo y que prevalezcan las fortalezas y que pues sea cada vez más adecuado el temperamento para lo que Dios nos ha llamado. Cuando hablamos de temperamento, hablamos de esas formas de ser cada persona. Entonces, algunos que son despaciosos para hacer las cosas, que hay que mandarlos, que hay que esperarlos. Otros que son muy llorones, otros que a toda hora viven riéndose, piensan que todo es chiste, y otros que de pronto son de regañones, gruñones, de ese tipo de actitudes es que hablan los temperamentos. Encontramos en Gálatas 2, 11 al 13, que Pablo y Pedro tuvieron una confrontación cara a cara, dice este texto, y los estudiosos de la palabra, de la historia bíblica, dicen que Pablo le dio una cachetada a Pedro, porque le decía que él era hipócrita en lo que estaba haciendo, en las actitudes que tenía. Entonces ahí vemos así como muy resaltados el temperamento de cada uno. Entonces Pedro era sanguíneo, entonces pues él quería encajar en todos lados, pero Pablo era colérico y fácilmente explotaba. Entonces ahí vemos reflejado en cada uno de los discípulos de Jesús, podemos ver los temperamentos. Mateo, bueno, para él, Mateo no sino Tomás, la incredulidad era terrible en él. Juan era melancólico, era así, él era siempre al pie del maestro, escuchándolo y siempre cerca de él, como tierno, lo podríamos ver. Si vemos la imagen de la última cena, podríamos ver a un Juan tierno, un Juan amoroso, porque la característica de los melancólicos también es eso, son amorosos, tiernos. La última letra, que es la A, nos habla de los antecedentes, de nuestras vivencias educativas, emocionales, laborales, financieras. En todas las áreas de nuestra vida tenemos antecedentes, cosas que hemos vivido, cosas que nos han marcado, cosas que han sido unas cosas difíciles y otras cosas buenas. Digamos, si hemos podido estudiar, pues algo bueno, pero si hemos vivido pobreza o maltrato o menosprecio, pues no es tan bueno. Pero todo esto también lo usa el Señor para que nosotros le sirvamos. Segunda de Corintios 1:4 nos habla de que Él nos consuela, el Señor nos consoló, Dios nos da consolación para que nosotros consolemos a otros. Entonces estos antecedentes, estas vivencias nos sirven para que tengamos empatía por otros o con otros. Entonces que podamos meternos en los zapatos, como dice, de las otras personas que están viviendo situaciones, podamos entenderlas, podamos ayudarles. Uno puede ver, digamos, una persona que ha estado en el alcohol o en las drogas, que fácilmente le llega o le puede entender a otra persona que haya vivido esas cosas, drogas o alcohol. Pero mientras que, digamos, yo nunca he tenido ese tipo de vicios, pues para mí es muy difícil poder entender un drogadicto. No quiere decir que Dios no me pueda capacitar para tratar con él, hablar con él, abrazarlo, motivarlo, enseñarle. No, no tiene que ver nada de eso. Pero sí, en la mayor parte de los casos, en la mayoría de los casos, esos antecedentes nos sirven más para poder entender al otro, de verdad poder sentir, porque pues yo puedo ponerme en los zapatos del otro como hijo de Dios, como por el mandato de amar al prójimo como a mí mismo,
y todo esto, y pues porque me he capacitado, porque he estudiado, porque he tratado con muchas personas, pero no es lo mismo cuando es una persona que está viviendo una situación que uno ha vivido. Esa parte la ha permitido Dios para, para que podamos llegarle a otros. Entonces, tengo unos antecedentes bien complicados y durante mucho tiempo, pues siempre creía o pensaba, Dios, ¿por qué me permitió vivir eso? Porque mi mamá se murió cuando yo tenía 1 año y mi papá cuando yo tenía 14, pero mi papá fue paralítico siempre, yo nunca lo vi caminando, siempre estuvo paralítico y yo fui la que lo cuidé. Nunca tuve un papá proveedor, mucho menos una mamá que me cuidara. Viví con mis hermanos y tenía muchos hermanos. Nosotros somos una familia de 19 hermanos, de los cuales solamente 12 estamos vivos. En este momento yo soy la menor, o sea que los demás son bien cuchitos, bien mayores. Pero esas vivencias que tuve, a pesar de que yo mucho tiempo le dije al Señor por qué me permitió vivir esto y aquello, entre eso hubo abusos, menosprecios, maltrato físico, no, nunca, porque mis hermanos me protegieron en esa parte, ellos nunca fueron abusivos conmigo, pero sí hubo carencia de muchas cosas. Pero en el servicio al Señor aprendí que todo eso me fortaleció y también hace que yo tenga misericordia con otros, hace que haya en mi corazón compasión para otros. Entonces, hoy en día le doy gracias a Dios por esas vivencias. Me tocó varios años cuidar a mi papá, en vez de ser el que me cuidaba a mí, yo lo cuidaba a él, pero le doy gracias a Dios porque Él me permitió compartir con mi papá. Entonces, a pesar de que se viera una situación que era una situación mala, por decirlo de alguna manera, realmente fue una situación buena para mí. Yo aprendí a conocer a mi papá, a valorarlo. Mi papá era una persona sabia, aunque estaba postrado en una cama, hablábamos mucho. Y para mí esos momentos fueron especiales y eso me ha fortalecido cada cosa que viví. Hoy en día puedo decir que ninguna cosa que viví, yo le tengo que decir a Dios, ay, ¿por qué, Señor, me permitió vivir esto? No, le digo, gracias, Señor, porque esto me hizo fuerte. El tener solamente agua de panela con pan para comer algún día hace que hoy en día no sea tan difícil esa situación. Entonces, esta es la forma que el Señor nos ha dado. La idea es que miremos en nosotros cada parte, cada letra, cada parte de esta forma de nosotros en nuestra vida espiritual, en los anhelos que tenemos, en las capacidades que Dios nos dio, el temperamento, los antecedentes, cómo estamos nosotros, cómo somos. Ahí nos podemos conocer nosotros mismos. Para concluir, esta frase o esta expresión, tu ministerio será más efectivo cuando estés usando los dones y habilidades en el área de los deseos de tu corazón, en la forma en que mejor se exprese tu personalidad y experiencia. Seremos más efectivos cuando conozcamos realmente la forma en que fuimos diseñados por Dios. Vamos a mirar las preguntas ahora sí para concluir, para terminar. La primera pregunta es, según su formación, ¿cuál cree que es el propósito de Dios en su vida? Entonces, esto lo vamos a socializar el domingo cuando nos reunamos por Zoom. Y la segunda pregunta es, ¿cree que Dios lo ha llamado? ¿Y cuál fue su llamado? Si estamos seguros que hemos sido llamados. ¿Y cómo fue? Contemos, narremos de alguna forma cómo Dios nos ha llamado, cómo fue ese llamado para nosotros, así como lo hizo con Jeremías. Entonces tenemos como pendiente de tareas el taller de la cartilla de los discípulos, el tercer taller, contestarlo. Ya tendríamos que tener para este fin de semana, el próximo fin de semana, 3 talleres contestados. Tenemos el test de temperamentos que se los voy a enviar al WhatsApp, que es para que conozcamos nuestro temperamento. Y tenemos estas 2 preguntas que pues son sencillas. Y pues nos vemos el domingo confiando en Dios. Dios los bendiga y que pues haya sido de provecho esta clase, que haya sido para edificarlos.